presenta Antel. Avanzamos juntos. Héctor Amodio Pérez es uno de los eslabones perdidos del pasado reciente. Fue uno de los fundadores del Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros, donde forjó su prestigio como uno de los más arriesgados comandantes que lideró los más resonantes golpes militares de la guerrilla. En mayo de 1972 fue detenido y en el cuartel del Batallón Florida comenzó a tejer y a tejerse la leyenda negra de su traición. Aunque el MLN nunca dio detalles de qué personas o locales cayeron por su delación, hubo testimonios que lo ubicaban en camionetas del ejército, delatando gente por la calle. Mientras que otros líderes tupamaros comenzaban una larga y dura prisión, Amodio consiguió que los militares le dieran a él y a su pareja, la guerrillera Alicia Rey Morales, un salvoconducto hacia España, donde su rastro se perdió por 40 años. 4 décadas después de aquellos años de plomo, un supuesto Amodio envió cartas a varios medios de comunicación que no las publicaron al no confirmar su identidad. Hasta que el diario El Observador publicó en su página web 15 preguntas dirigidas al misterioso corresponsal y este hizo un contacto directo y envió una foto. El mito estaba casi al alcance de la mano. Hace unos días, Amodio Pérez recibió en Madrid al diario El Observador y al programa En la Mira y puso fin a 40 años de silencio. Buenas noches y gracias por estar ahí. Estamos en La Mira, estamos en BTV hoy en un programa especial que se va a extender por las próximas 2 horas, 5 bloques con la entrevista que le realizamos hace unos días fuera de Madrid, en las afueras de la capital española, a Héctor Amodio Pérez, el ex dirigente tupamaro, señalado como el traidor histórico que habría contribuido a la derrota militar del MLN, que por 40 años guardó silencio y que se terminó convirtiendo en una especie de leyenda negra del eslabón perdido del pasado reciente. Amodio dice que su fama de osado guerrillero se le hicieron a propósito para luego terminar acusándolo con la misma gravedad o con la misma dimensión de esa fama que se había hecho, que en realidad esa fama o esos golpes tan certeros se debían a que él era un planificador, un organizador, un hombre muy cuidadoso, lo cual confirmó cuando nos dio instrucciones precisas a la llegada del aeropuerto de Barajas acerca de cómo movernos por allí para confirmar que nadie nos estaba siguiendo. En este primer bloque vamos a hablar con Amodio Pérez sobre sus inicios en la organización guerrillera. Vamos a ver. Se han dicho muchas cosas, seguramente algunas verdades, muchas medio verdades, algunas media mentiras, muchas mentiras enteras, cosas difíciles de documentar, otras quizás no tanto, pero hay un hecho concreto que es historia, que es histórico, y es que apenas un año después de fundado el Movimiento de Liberación Nacional, en el año 68, Raúl Sendic, Eleuterio Fernández Huidobro y Héctor Amodio Pérez, es decir, usted, integran el ejecutivo del Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros. O sea, en ese momento usted estaba en la cumbre de la dirección. Y a partir de esto quiero preguntarle, ¿por qué usted se hace tupamaro? ¿Qué es lo que buscaba en aquel momento? ¿Qué es lo que soñaba? ¿Qué es lo que lo llevó a tomar las armas? Pues la razón es muy simple. Nosotros formamos parte de una generación que se decantó por la lucha armada porque nos encontramos con que la vía electoral estaba cerrada para la izquierda. Existía la ley de lemas, por la cual
solo los partidos tradicionales, el Partido Blanco y el Partido Colorado, podían acceder al gobierno de la nación. La izquierda había pasado por toda una serie de experiencias electorales, todas fracasadas, y nos encontramos en 1959 con el triunfo de la Revolución Cubana. Y nos encontramos con una situación de crisis económica y crisis social que nos hace pensar que en el Uruguay podíamos llevar a cabo una revolución política y social similar a la cubana, que nos permitiera sacar a la clase trabajadora, a las clases, digamos, proletarias del Uruguay, de la situación en la que se encontraba. Por eso formamos el MLN. Pero no decidimos formar el MLN, decidimos organizarnos para empezar a trabajar, para crear en un futuro un grupo político que llevara adelante la lucha armada para cambiar la estructura política en el Uruguay. Pero ustedes se alzaron contra una democracia. Una democracia que se puede llamar democracia solo en la forma. Había elecciones cada 4 años. Como ahora. Pero la situación era completamente diferente. Teníamos las cartas de intenciones firmadas por los ministros blancos, por Assini, el primero, un sojuzgamiento total al Fondo Monetario Internacional, al Banco Interamericano de Desarrollo. Charlone, ministro de Hacienda, era funcionario del BID. Se legislaba bajo un régimen de medidas prontas de seguridad. Yo creo que hablar de que era un régimen democrático, era democrático entre comillas. La crisis bancaria, la crisis de la industria frigorífica, los conflictos sociales estaban ahí, no los inventamos nosotros. Yo se lo comentaba fuera del micrófono, de que luego vamos a hablar de todo lo que llevó a sus compañeros, sus ex compañeros a defenestrarlo, y a pesar de eso, digamos, a pesar de esos conflictos, a pesar de la distancia que los terminó separando, usted, en los aspectos sustanciales de aquellas cosas, sigue razonando como un Tupamaro, digamos. A usted se le podría señalar la misma falta de autocrítica que se le señala a Zabalza, a Fernández Huidobro. ¿Sigue pensando de aquellos episodios de la misma manera hoy que...? Yo no sé, no voy a opinar de lo que opina Zabalza hoy acerca de la situación en el Uruguay. Yo creo que las situaciones son completamente diferentes. Yo sigo pensando que los conflictos sociales siguen existiendo, las diferencias de clases se siguen dando, lo que pasa es que tienen hoy otra forma. Entonces, yo no pienso hoy, no puedo pensar hoy que la solución de los problemas del Uruguay o de América Latina o de África esté por la lucha armada. Por ahí. No, pero yo no me estoy refiriendo a eso, me estoy refiriendo a que usted hoy, digamos, pensando en lo que hicieron y en las consecuencias que eso tuvo, que después iremos sobre algunas de esas consecuencias, ¿usted no hace una autocrítica de aquello? Sí. Y me estoy refiriendo a la autocrítica, que también luego vamos a ir sobre la crítica que usted le hacía al movimiento sobre aspectos puntuales. No, estoy hablando del proyecto grande, digamos, del proyecto macro, del proyecto foco, del proyecto MLN. ¿Usted no hace una autocrítica hoy diciendo, pucha, nos equivocamos? No puedo hacer eso, porque tenemos que analizar el nacimiento del MLN, lo que después desemboca en el MLN, en el contexto en que se da. No podemos hoy, en el siglo XXI, en el año 2013, analizar
con lo que sabemos hoy, con la experiencia que tenemos hoy, aparte de las ideas del conocimiento y de la realidad de 1960 o 62. Es completamente diferente. Nosotros estábamos instaurados en el año 1962. Entonces, en ese momento, las condiciones que se daban eran las nuestras, eran las que eran. Que no fue un invento nuestro, lo mismo pasó en Brasil, lo mismo pasó en Chile, lo mismo pasó en Perú, lo mismo pasó en Bolivia. O sea, el MLN no fue un hecho aislado. El MLN se inscribe en unas condiciones políticas y sociales determinadas, que no son las de hoy. Yo puedo hacer mi autocrítica, pero no puedo desvincularme de que cuando yo decido actuar de determinada manera, lo hice metido en esa realidad, no en la de hoy. Claro, hoy podemos decir, pues sí, nos equivocamos, pero ¿en base a qué nos equivocamos? A lo que sabemos hoy, no a lo que sabíamos y pensábamos hace 40 años o 50 años. Yo sé que es muy difícil y a veces no es válido hacer suposiciones sobre lo que hubiera pasado, sí, digamos, ¿no? Pero luego que usted fue conociendo más a fondo las características de ese movimiento que usted integraba, ¿no? Si hubieran triunfado en lugar de haber sido derrotados, ¿usted alguna vez reflexionó qué hubiera pasado con el país si ese movimiento hubiera triunfado? ¿Hizo el ejercicio mental de pensar? Lo que pasa es que no podíamos haber triunfado. De la misma manera, si hubiéramos conseguido derrocar a un gobierno, cualquiera, el que fuera, el de Pacheco o el de Ferreira Aldunate, si hubiéramos conseguido hacerlo, alguien se habría encargado de que esa experiencia no fuese adelante, como le pasó a Allende en Chile. ¿Eso usted lo dice hoy o lo pensaba también en aquel momento? En aquel momento no. No. Porque si no. Algo, en aquel momento... Usted no se metió para perder, digamos. No, claro que no. Claro que no. Lo que pasa es que a partir de junio, julio del 72, yo empiezo a ver que no teníamos posibilidades reales de triunfar. No teníamos. Porque además nunca hicimos nada para triunfar. Que ese es uno de los temas que son tabú, que no se hablan. ¿A qué se refiere? Que nosotros preconizábamos la lucha armada y nunca constituimos un ejército. El MLN nunca tuvo posibilidades reales de enfrentar a nadie, porque yo, que fui responsable militar de la columna 15, en mi vida pude haber disparado 8, 9 tiros. ¿Eso fue lo que usted disparó, dice? Sí. Y como yo, todos. ¿Usted mató a alguien? No. No tuve necesidad. Si hubiera tenido, a lo mejor lo hubiese hecho, como lo han tenido que hacer otros. Usted dice que militarmente, para hacer un movimiento armado como era, militarmente carecía de las armas. De las armas. Claro. Y de la formación. Nosotros encaramos un tipo de acciones que eran más de tipo propagandístico que militares, a no ser el golpe de la Marina, cuando se asalta el centro de instrucción de la Marina, que nos llevamos un montón de armas, un montón de municiones, que después poco a poco se fueron perdiendo, pero que nunca llegaron a usarse. ¿Y las demás acciones armadas usted no las inscribe? ¿Cómo? ¿Las demás acciones armadas usted no las inscribe dentro de una acción militar? No, a no ser
las que, incluso el Plan Hipólito. El Plan Hipólito se decide como una acción de justicia revolucionaria, no de toma de poder. Esa es una de las falacias que se ocultan, que no se dice cómo se decide el Plan Hipólito y para qué. ¿Y para qué? Después, cuando se ve las consecuencias que el Plan Hipólito ha tenido, entonces vienen las críticas, las autocríticas y las justificaciones. Incluso se dice que el MLN cayó en una emboscada que le tienden las Fuerzas Armadas, como si por favor, el Plan Hipólito lo decide el MLN con una acción de justicia revolucionaria porque se secuestra a Bardesio y Bardesio dice los escuadrones, los grupos Casa Tupamaro los integran fulano, 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 fulano y el MLN decide actuar contra ellos. No hay emboscada que valga. ¿Quién decidió el Plan Hipólito? El Ejecutivo que dirige al MLN a partir del 16 de marzo de 1972. ¿Que lo integraban? Lo integraban Candán, Rosenkopf, el Niato Fernández Huidobro y Marenales. Ese es el Ejecutivo que decide el Plan Hipólito. ¿Usted lo considera desde el punto de vista militar un error el Plan Hipólito? Por la forma en que se hace. ¿Usted se opuso a eso? No pude, yo estaba preso. Yo estoy en Punta Carreta planificando lo que es la segunda fuga. Fernández Huidobro y Rosenkopf posteriormente tuvieron una opinión crítica sobre ese... Sí, pero ellos fueron los que lo deciden. Esa es la justificación posterior. El Plan Hipólito es una acción de una gravedad tal que se pretende hacer creer que no la decidió nadie, por la forma en que se hace. No se prevén las consecuencias. El MLN desencadena una serie de acciones que son fundamentales en ese momento. Son de una gravedad que no se previó. Se siguió actuando como si nada, como si no fuese a pasar nada. ¿Cómo te vas a cargar a media docena, o a 4, a 5, a 6, a algunos jerarcas del Estado, otros jerarcas policiales? Y por la tarde vas a seguir funcionando como si nada hubiera pasado. Era de esperar que la represalia fuera... No, nadie esperaba represalias. Y eso fue un error. Desde luego. No solo por la represalia en sí. Es que había una serie de locales que estaban individualizados y por los fallos internos de seguridad, que eso es un tema que se oculta o se plantea, pero no se analiza de fondo por qué se crea una forma de funcionamiento que deja de lado preceptos básicos de funcionamiento. En algunos contactos que hemos tenido previos a esta entrevista, yo he notado que para usted, no digo que sea una obsesión, ni mucho menos, pero es un tema recurrente el hablar de los fallos en la seguridad. Claro. ¿Cuáles son? Era responsabilidad del Ejecutivo, me imagino, pero... Hay una responsabilidad que es general, que se da por un ablande de la forma de funcionamiento. Nosotros, cuando pasamos de la clandestinidad en 1966, algunos y otros a principios del 67, establecemos unas normas de funcionamiento que son muy rígidas, que tienen que ver con la seguridad interna, lo que nosotros llamábamos la compartimentación. Yo era jefe, entre comillas, porque también vamos a hablar de las jefaturas. En el MLN nunca hubo jefaturas. Lo que había era un accionar, una actuación
que te daba más o menos prestigio interno en función de lo que hacías, pero jefes no hubo. Entonces, yo era responsable de grupos de acción que no conocía quiénes los integraban. De la misma forma que fui responsable de servicios y yo no sabía quién integraba esos servicios. Eso está bien que sea así. Claro. Usted dice que con el paso del tiempo el MLN bajó los brazos en materia de seguridad. Totalmente. Cuando a mí me detienen la segunda vez, nosotros teníamos un mecanismo de seguridad interna que se llamaba el intercolumnas. El intercolumnas era un encuentro diario a determinadas horas que solo lo conocían ellos para reunirse en determinados sitios de Montevideo para verse, para saber que todo estaba en orden. En ese verse, en esa reunión, en ese encuentro que se daba, se sabía si había problemas en una columna o en otra. Eso se dejó de hacer, a tal punto que representantes de columnas que tenían que asistir a los intercolumnas no van y todo el mundo lo dio como normal. Es que hoy fulanito no vino. No se sabía por y no qué. se sabía por qué. Cuando a mí me detienen en el 72, un poquito, yo estaba organizando la fuga, la segunda fuga. Cuando a mí me detienen, yo voy a ese local porque en ese local íbamos a planificar lo que iba a ser el túnel. Y yo voy a ese local, me dan la contraseña telefónica porque la policía sabía la contraseña. Yo tengo que llamar desde un teléfono público, llamo desde Boulevard Artigas y Garibaldi, creo que fue. Llamo y lo que yo creo que es una compañera del MLN me da la contraseña y yo voy. Resulta que el responsable de ese local o de la columna a la que ese local pertenecía hacía 2 o 3 reuniones que no iba al intercolumna y hacía 4 días que ese local lo había allanado la policía. ¿Y quién le había dado la contraseña a la policía? Porque tenían el teléfono intervenido. Ahora, ¿de dónde le viene? Una cosa que también parece ser unánime es que usted era el fierrero, digamos, el hombre de los fierros, el hombre de la acción armada, el hombre de las acciones más arriesgadas, y que en eso era muy prolijo y era muy arriesgado. ¿De dónde le viene a usted ese conocimiento militar? Es que eso no es cierto. Eso no es cierto. ¿Qué es lo que no es cierto? Que yo sea todo eso que se dice. ¿Cómo que no es cierto? No. Bueno, algunas de las acciones más importantes las lideró usted. Pero no fui yo solo. Mi único mérito, que por llamarlo de alguna manera, yo impongo por convencimiento, no por disciplina, un sistema de trabajo, un método de trabajo, que es la planificación, que es el estudio, que es la meticulosidad de los detalles, que no los aprendí yo solo. A mí me los transmite el ingeniero Jorge Manera Lluveras, que es el que me incorpora a mí a lo que después termina siendo el MLN. El ingeniero Maneras fue mi maestro en las primeras etapas y yo impongo ese método de trabajo, primero porque integro un comando de columna con la Negra Mercedes, que tiene exactamente los mismos criterios que yo. La columna 15, yo nunca dirigí ni planifiqué una acción que no estuviera avalada por la línea política del Comité Ejecutivo. Porque yo participaba de las elaboraciones porque muchos dicen, de esa línea no, política. porque Amodio, digamos, no era, había
estaban los políticos No, y eso estaban no es los cierto. militaristas. Eso no es cierto. Y, digamos, ¿a usted le daban manija para ser militarista? No. O sea, la 15 era militarista porque el No. Ejecutivo decidía cosas. ¿Cómo Claro, era? claro. El Ejecutivo decidía cosas. Digamos, la 15 era tan militarista como el Ejecutivo lo decidiera. Era tan militarista como la 1, la 10, como la 5, la 25 o el nombre que le quisieras poner. Pero lo que le quiero decir es que todas las acciones de la 15 eran decididas por el Ejecutivo. Claro. No hay ninguna acción de la 15, y hicimos muchas, no hay ninguna que fuera decidida por sí y ante sí por la columna 15. ¿Cuál es la importancia que adquiere la 15 dentro del MLN? Fundamental. Hay un momento en que la 15 es el MLN. Eso es así. ¿Cómo es eso? No, prácticamente monopoliza las acciones. Decir eso, Y no solo monopoliza las acciones, sino que había creado los cuadros, como se llamaba, los dirigentes que fueron ocupando, a raíz de sucesivas caídas, fueron ocupando los puestos de dirección. Hay un momento en que la 15 es el Ejecutivo. ¿Y quién era el jefe de la 15? No había un jefe de la 15. ¿Quién era el líder? Había un comando. ¿Quién era el comandante? Si hacemos un esquema organizativo, si yo era miembro del Ejecutivo y participaba del comando de la 15, en un esquema organizativo piramidal, pues se puede decir que yo era el jefe, pero no era el jefe. Por lo tanto, si en un momento... Porque yo no decidía por mí. Está bien, pero si en un momento la 15 era el MLN y usted era la figura más representativa, en un momento usted fue el hombre más poderoso del MLN. No, vamos, eso me lo dicen. Eso es por transitiva. No. Esa es la justificación que se pretende dar. Si de mí se dice que fui tan importante en lo militar, en lo organizativo, que tuve tanto poder para justificar la debacle. Porque si no, no hay razón. Si resulta que el MLN es una fuerza política y militar de la envergadura que se dice que tenía, ¿cómo se justifica que el MLN desaparezca entre abril y junio o julio de 1972? Es que Amodio ha traicionado. ¿Y cómo la acción de un traidor en una organización clandestina que se supone compartimentada y todo lo demás? No, es que Amodio lo sabía todo. Amodio fue el hombre más poderoso y eso es mentira. Ni fui el más audaz, ni fui el más fierrero, ni fui el más arriesgado, porque no arriesgábamos nada. En las acciones de la 15, el riesgo que se corría era mínimo, porque las planificábamos bien. Ese es mi único mérito, haber creado gente con un espíritu de trabajo que fue continuista, que se fue transmitiendo, que fue el error que cometieron los dirigentes de las columnas del interior cuando, a raíz de esa famosa reunión que Zabalza dice que fue el 16 de marzo de 1972, donde el Ejecutivo actuante en ese momento claudica y entrega la dirección y se la entrega a Fernández Huidobro, a Sendig, al Ejecutivo que planifica y decide el Hipólito y la puesta en práctica del plan del 72, creyeron que llevándose al interior a cuadros, a militantes de la columna 15, tenían resuelto el problema del accionar en el interior. Y ahí es cuando se llevan a Aníbal de Lucía y a cuánta gente pudieron. Hicieron un magma, deshicieron el MLN en Montevideo para llevárselo al interior. No solo se llevaron a los militantes, se llevaron las armas, que eran poquísimas, y deciden la puesta en práctica de un segundo frente para aliviar la tensión en Montevideo.
y dejan a Montevideo desarmado, inerme, deshecho. Solo con la capacidad de hacer el plan Hipólito, y a partir de ahí el MLN desaparece.